Guzmán Cuellar. Herrera Choque. Firme, ingeniera. López Arancibia. Firme, ingeniera. Ancilla Garnica. Firme, ingeniera. Martínez Crespo. Firme, ingeniera. Martínez Galarza. Firme, Inge. Paco Quispe. Villa Cruz. Paco Quispe, firme, ingeniera. Perfecto. Firme, Padilla ingeniera. Cruz Natalia. Perfecto. Palaguerra Carrillo. Firme, ingeniera. Pérez Cruz Carlos. Firme, ingeniera. Ramos Salazar José Luis. Firme, ingeniera. Rocha Pacaje Juliana. Firme, ingeniera. Rosel Brizuela. Firme, ingeniera. Salazar Gutiérrez. Firme, ingeniera. Sandoval González. Ingeniera Ingeniera. Sandoval creo que le pidió permiso a su privado. Me encargó que Perfecto, le fuera. muchas gracias. Taborga Coca. Firme, Firme, ingeniera. ingeniera. Talavera Camacho. Firme, ingeniera. Gerina Ruiz. Firme, ingeniera. Titichoca Colque. Firme, ingeniera. Vázquez Saucedo. Firme, ingeniera. Villa Gómez Paz. Firme, Inge. Villarroel Buchapi. Firme, ingeniera. Zambrana Alejandro. Y Zárate Díaz. Firme, Inge. Perfecto, ¿me faltó alguien? Ok. Ok, entonces hoy vamos a ver un poco de lo que es probabilidad, de lo que es estadística, lo que es incertidumbre. Vamos a hablar un poco de algunos eventos, en este caso máximos. ¿Alguien me confirma si ya vimos alguna de las diapositivas o nos quedamos acá como nuevo tema, por favor? Inge, creo que solo hicimos lo del optativo en la anterior clase. Sí, en la anterior clase hicimos la revisión, ¿no? Pero mucho antes de eso, fueron varias clases que no pasamos por eventos de la EMI. Quería recordar en dónde nos habíamos quedado. No habíamos visto nada de esto todavía, ¿no? No, Inge. No, ingeniera. Ok, No, Inge. perfecto. Entonces, No, vamos ingeniera, a creo que no. empezar lentamente. Muchísimas gracias. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de todo lo que es incertidumbre, vamos a hablar de lo que, bueno, de lo que son los periodos de retorno, vamos a hablar de algunos eventos de precipitación, de cuáles son los eventos de precipitación máximos, cada cuántos años ocurren, etcétera. ¿Alguien me puede decir qué significa incertidumbre en sus propias palabras? ¿Alguien me indica qué significa incertidumbre? Algo que no sabemos, o sea, que está en duda, no hay certeza de algo. Exacto, es la falta de certeza. ¿Alguien quiere completar ese concepto? ¿Alguien tiene otra idea de qué es incertidumbre? Falta de seguridad, de confianza. Perfecto, falta de seguridad, de confianza. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, entonces todos esos conceptos que me acaban de dar están correctos, ¿no? Incertidumbre es
inseguridad, es la falta de certeza, es simplemente algo que no sabemos a ciencia cierta, ¿no? Nosotros en la parte de ideología trabajamos con muchísima incertidumbre, empezando con los datos, ¿no? Hemos visto los datos en este caso del CENAMI, que tiene muchísimos vacíos, muchísimos ceros, muchísimos datos que pueden estar alterados o no, entonces siempre vamos a trabajar en ideología con muchísima incertidumbre, ¿no? Debemos, y bueno, siempre vamos a tener que justificar todos nuestros valores adoptados, todos nuestros datos adoptados, no solamente con el créanme, ¿no? Vas a tener que justificarlo de una manera más completa, con un criterio más profesional. Entonces, vamos a entrar a esta parte más propiamente dicha, la parte de la incertidumbre, que es con lo que nosotros trabajamos todos los días en la parte de ideología. Y para entrar, vamos a empezar a hablar de las probabilidades, ¿no? Y para eso vamos a tener un pequeño, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ustedes seguramente ya saben cuál es el concepto de probabilidad, seguramente lo han visto en estadística, etcétera. En este caso, ¿cuál es la probabilidad de que yo al lanzar el dado obtenga el número 4? Uno de 6 podría ser, Inge. 1 de 6, eso dice su compañero. ¿Alguien tiene un valor diferente? ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado una sola vez yo obtenga el número 4 en el dado? Ok, entonces su compañero está en lo correcto, ¿no? La probabilidad de que yo obtenga este valor de 4 es un sexto, o bueno, trabajando en este caso en decimales es 0.16, o sea, el 16% de probabilidad yo tengo de que al tirar el dado una vez yo obtenga el valor de 4. Entonces todos ya sabemos lo que es la probabilidad, ¿no? Es la probabilidad de que ocurra algún evento. Vamos con otro un poquito más más complicado. ¿Cuál es la probabilidad que yo tengo que al lanzar 2 dados yo obtenga como la sumatoria el número 11? ¿Cuál es la probabilidad nuevamente de que al lanzar estos dados, 2 dados sumados, yo obtenga el valor de 11? ¿Nadie? A ver, vamos, ¿cómo vamos con la estadística, con las 2 matemáticas? Les sobre doy un 36. minutito para que lo piensen. Adelante. ¿Alguien tenía una respuesta por ahí? 2 sobre 36. 2 sobre 36 es lo que dice uno de sus compañeros. ¿Alguien tiene un valor diferente, otra respuesta? Les espero unos segundos más para que lo piensen. Igual un sexto, Inge. Un sexto, dice su compañero. ¿Alguien más? Un sexto igual, Inge. Un sexto de que, obviamente, la probabilidad de que yo les estoy... Bueno, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que lanzando estos 2 dados, los 2 dados sumen 11, ¿no? Es decir, un dado caiga en el número 5 y el otro dado caiga en el número 6. Es la única manera de obtener 11, ¿no? O al revés, un dado 5 y el otro dado 6. Uno de su compañero dijo un sexto, otro de su compañero dijo 2 sobre 36. ¿Alguien tiene otro valor? En porcentaje, el 5%. En porcentaje 5%, dice su compañero. ¿Cuánto sería el 5%? Me lo dice en fracción, por favor.
para que todos nos entendamos. 1 sobre 12. 1 sobre 12, dice alguno de sus compañeros. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? 5,5 y no 5. Ok, 5,5 en porcentaje. En fracciones, ¿cuánto sería? ¿O cómo obtuvo usted ese 5,5? Bueno, de acuerdo a cada lado tendría que tener, cada número del primer lado tendría que tener 6 opciones de ir acompañado con el otro lado, en total serían 36. Entonces Ok. solamente 2, o sea, si coincide el primer lado, el 5 con el 6, y viceversa, entonces tendríamos 2 de 36. Ok, perfecto. Ahí está la Sacando, explicación. Sacando la fracción le sale 5,55%, ¿no? sí, Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien da otro número? Bueno, entonces en este caso, bueno, les voy a dar unos 30 segunditos más para que piensen, aunque no me den la respuesta, no hay ningún problema, pero piensen cuál es la probabilidad de que yo obtenga sumados 2 dados el valor de 11, ¿no? Lanzando solamente una vez estos 2 dados. Ok, entonces como su compañero lo dijo, su compañero ya les dio inclusive la explicación, la posibilidad de obtener 2 dados en un lanzamiento sumado 11 es 2 sobre 36. Solo tengo 2 oportunidades, no, bueno, no 2 oportunidades, solamente tengo 2 aciertos, cuando un dado me toque 5 y el otro 6, o cuando un dado me toque 5 y el otro 6, son la única forma que yo tengo de obtener la sumatoria de 11 lanzando una vez estos dados, ¿no? Y como su compañero lo explicó, cada dado tiene 6 posibilidades, o son 2 dados, entonces tengo 36 posibilidades en total. En este caso, la probabilidad es del 5,5%, ¿no? Estamos hablando de la probabilidad de que ocurra un evento. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos en hidrología la probabilidad clásica, ¿no? La probabilidad de que ocurra algún evento. ¿Dónde creen que nosotros aplicamos la parte de probabilidad en hidrología? La probabilidad de que ocurra algún evento. ¿A qué me refiero con algún evento? ¿Alguien tiene una idea? tormentas eléctricas. Tormentas eléctricas, en este caso sería lluvia, ¿no? Una lluvia intensa. No sé si se refiere a eso. Sí, ingeniero. Perfecto. ¿Alguien tiene otra idea? Cuando nosotros trabajamos con la probabilidad clásica en hidrología. Y en este caso, como dijo su compañero, nosotros trabajamos en hidrología. Por ejemplo, quiero saber cuál es la probabilidad de que ocurra una tormenta, bueno, una precipitación intensa, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué yo quiero saber eso? ¿Cuándo va a ocurrir una precipitación, por ejemplo, impresionante? ¿Para qué creen que yo necesito o para qué creen que yo quiero saber eso? Para saber cuánta agua va a caer. ¿Está bien? Para saber cuánta lluvia va a caer. ¿Alguien más? Tal vez para que yo esté preparada, para que yo pueda dimensionar correctamente algunas estructuras, por ejemplo, de seguridad, como alcantarillas, por ejemplo, defensivos.
No sé si vieron últimamente en las noticias, creo que salió la nota en El Deber de que, bueno, los defensivos, en este caso del río Piraí, ya no van a funcionar, puede que, bueno, ya cumplieron su vida útil y que estamos en riesgo nuevamente. Creo que hubo un desastre en el año 84, entonces dijeron que está a punto de suceder lo mismo, ¿no? Porque ya cumplió lo que es su vida útil, estos defensivos, estos camiones, y es necesario, bueno, realizar algunas medidas correctivas, en este caso en el río Piraí. Hablando del río Piraí, ustedes saben que el CEARPI es el encargado del río Piraí. No sé si alguien sabe qué significa CEARPI. Bueno, SERPI significa, bueno, sus siglas exactas es, bueno, el servicio de reencauzamiento del río Piraí, ¿no? Reencauzamiento significa que, bueno, por la urbanización, por todo lo que ha sucedido en Santa Cruz de la Sierra, nosotros tenemos que reencauzar el río Piraí porque nos hemos asentado a orillas del río, ¿no? Muy cerca, entonces tenemos mucho, bueno, eso es muy peligroso, entonces por eso inclusive existe toda esa organización que es tan conocida solamente para realizar esto, ¿no? El reencauzamiento del río Piraí. Bueno, entonces, como les decía, yo necesito saber, tener la probabilidad de saber cuándo va a ocurrir algún evento de una gran magnitud, una precipitación increíble, por ejemplo, de 1000 milímetros. Como dato, siempre les digo que en Santa Cruz llueve aproximadamente 1200 a 1500 milímetros al año, ¿no? Entonces, imagínense que llueva 1000 milímetros en un día, casi todo lo que llueve en el año, ese sí es un evento bueno, increíble, ¿no? Donde yo pienso que todos quedaríamos inundados aquí. Entonces yo necesito saber cuándo va a ocurrir estos eventos, si ocurren realmente aquí, para poder dimensionar mis obras, especialmente de seguridad, ¿no? También para dimensionar lo que son mis bocas de tormentas, mis alcantarillas. Eso se diseña de una manera muy básica, vamos a decirlo, pero en la parte de presas, en la parte de defensivos, en todo eso, bueno, yo necesito utilizar mucho lo que es la probabilidad, ¿no? Tengo que saber cada cuánto va a ocurrir un desastre para que yo esté preparada. Entonces, por eso nosotros trabajamos con mucha estadística en la parte de hidrología y en este caso con la probabilidad clásica o también la probabilidad estocástica. Entonces, ¿qué son las posibilidades? No sé si alguien vio esa película, alguien me dice de qué película es. Con esa pequeña imagen ustedes ya tienen el concepto de probabilidad. Alguien me indica qué pasa bueno, en esa captura de pantalla, en esa película. ¿No? ¿Nadie sabe a qué me refiero con esa captura de pantalla? ¿Nadie vio esa película? Tal vez con ese dato sepan a qué película me estoy refiriendo. ¿Los Avengers? Exacto, es esa película, ¿no? Entonces, en esa parte, en esa captura de pantalla, lo que estaba haciendo era calcular, estaba imaginando, ¿no? Todos los futuros posibles y había visto 14.605.000 futuros y la probabilidad en este caso de ganarle a Thanos era simplemente una, ¿no? Una en 14.605.000 futuros diferentes. Ahora, si yo tuviera 28.000, es decir, el doble, si estuviera viendo el doble de futuros, no los 14 millones, sino los 28 millones, la probabilidad para ganarle a Thanos en este caso sería 2. Funciona de esta manera lo que es la probabilidad, ¿no? Y eso nosotros denominamos en hidrología lo que es la probabilidad de frecuencias, ¿no? Es decir, cada cuántos
tiempo se va a repetir un evento. En 14 millones de años hay una probabilidad de ganarle a Thanos. En 28 millones de años ya tenemos dos probabilidades de ganarle a Thanos. Vamos a ver, 14, 3. En 42 millones de años tenemos tres posibilidades, bueno, en 3 ocasiones vamos a poder ganarle a Thanos. Entonces tenemos una frecuencia, ¿no? Es algo que sucede cada 14 millones, en este caso, de años. 14 millones vamos a decir de futuros. Más adelante vamos a hablar con tiempo. Entonces, esto es la probabilidad de frecuencias, que es muy diferente a lo que es la probabilidad clásica, ¿no? Esto es de que ocurra un evento. Este es cada cuánto yo tengo la posibilidad, en este caso, de que ocurra algo, ¿no? Entonces, esa es una diferencia de la probabilidad clásica. Entonces, la probabilidad de frecuencias lo vamos a ver mejor en este ejemplo. Vamos con otra serie muy conocida. Alguien me dice, ¿cómo se llama la serie? Seguramente todos la han visto. Darks. Perfecto, esa es la serie, ¿no? Espero que todos la hayan visto, porque de lo contrario les voy a arruinar su serie, porque voy a dar algunos ejemplos basados en esta serie, porque bueno, con esto es muy fácil entender a lo que me refiero con probabilidad, a lo que me refiero con frecuencia, ¿no? Entonces, mil disculpas si alguien todavía no la ha visto y la quiere ver, mil disculpas. Ok, entonces en esta serie teníamos en este caso al protagonista de la serie. Ay, ya no me acuerdo cuál era su nombre. Jonas. Perfecto, muchísimas gracias. Teníamos a Jonas, ¿no? En este caso tenemos a Jonas, adolescente. Esta persona podía viajar, si no estoy equivocada, 33 años al futuro y también 33 años al pasado. Tenía como este pequeño poder, ¿no? Pero para eso tenía que ingresar a esta cueva. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de Jonas, vamos a ir con él, ¿no? Vamos a decir que estamos en el 2019, Jonas adolescente está entrando a la cueva y justo ese día él ve en su registro del Tsunami, ve en el noticiero que la precipitación, bueno, que hubo una precipitación muy importante, muy considerable ese día de 150 milímetros, ¿no? Entonces, Jonas adolescente entra a la cueva, se informa ese día también cuando ingresa a la cueva y ve en los noticieros y en el Tsunami que hubo una precipitación de 150 milímetros justo ese día, ¿no? Y ya estaba por acabar el día. Entonces, vamos a decir que viaja al futuro, ¿no? Vamos a decir que viaja 33 años, bueno, perdón, al pasado primero. Vamos a decir que viaja primero 33 años, si no estoy equivocada, son 33, sí, 33 años al pasado. Y vuelve, en este caso, a aparecer en la cueva y se da cuenta de que ese día también hubo una precipitación de 150 milímetros, ¿no? Que justo en esa fecha en la cual volvió él, que era 33 años antes, ocurrió una precipitación de 150 milímetros, justo ese día. Y luego viaja al futuro nuevamente, al año 2052, al año 1953, etcétera. Va, en este caso, recorriendo cada 33 años. Sabemos que se puede mover en este intervalo. Y algo curioso ocurre, ¿no? Siempre que está en la cueva se da cuenta que llueve 150 milímetros, justo ese día, cada 33 años. Entonces, ¿qué significa esto? Que en ese lugar en donde está Jonas, hay un evento de precipitación, en este caso de 150 milímetros, que se repite cada 33 años, ¿no? Entonces, él viajando se ha dado cuenta que en el 20, en el 53, en el 86, en el 2019, en el 2052, imagínense, vamos a decir que tiene datos de casi 100 años, ¿no? En toda esta serie de datos que él tiene, que él ha podido viajar, se ha dado cuenta que cada 33 años ocurre una precipitación de 150 milímetros. A esto nosotros llamamos lo que es el periodo de retorno, ¿no? Entonces, el periodo de retorno, vamos a decir que es cada cuánto ocurre un evento de cierta magnitud, de una magnitud X, ¿no? En este caso, el evento de precipitación de 150 milímetros sucede cada 33 años, es decir, que yo tengo un periodo de retorno de 33 años. Y el periodo de retorno nosotros lo vamos a identificar con la letra T. Bueno,
Vamos con otro Jonas. En este caso tenemos al Jonas ya mayor, ¿no? En este caso él ya tenía mayor libertad, ya no tenía la limitante de poder viajar solo 33 años al futuro y 33 años al pasado, ¿no? Él ya tenía mayor libertad de moverse en el tiempo. Entonces vamos a decir que Jonas adulto, justo en el año 2052, aparece en ese año en la cueva y se da cuenta que hubo una precipitación de 450 milímetros, ¿no? Revisa el tsunami, revisa los noticieros y hubo una precipitación impresionante. 450 milímetros es un tercio de todo lo que llueve en Santa Cruz. Imagínense qué increíble es este evento de 450 milímetros en un día. Entonces hubo problemas, inundaciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, en ese caso decide viajar, en este caso va a viajar desde el año 2052 hasta el año 1920, va a viajar, va a recorrer 132 años al pasado y se da cuenta que por pura coincidencia sale de la cueva y llovió 450 milímetros también ese año, ¿no? Entonces, cada 132 años, él puede viajar al futuro, por ejemplo, del año 2052, puede viajar al año 2184, ahí ya tiene 132 años al futuro, y ahí se va a dar cuenta que va a llover también 450 milímetros ese día, justo ese día, ¿no? Revisa en el Senami, en los noticieros, y ese día del año 2050 ocurrió este evento, y en el año 1920 también, ese mismo día, ocurrió este evento. En este caso, el periodo de retorno para Jonas adulto, para este evento de 450 milímetros, es de 132 años. ¿Qué pueden inferir ustedes de esto? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre 33 años a 132 años? ¿Qué es lo que ustedes se pueden dar cuenta en la gráfica? A ver, quiero escucharlos. ¿Alguien tiene algún comentario? Viendo aquí la línea del tiempo, los eventos del 150 y los eventos de 450 milímetros. Los eventos de 150 tienen un periodo de retorno de 33 años y los eventos de 145 milímetros tienen un periodo de 132 años. ¿Qué les dice esto? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie tiene algún comentario sobre estos eventos, sobre estos periodos de retorno? Es decir, que una lluvia ocurre de 150 milímetros ocurre cada 33 años, en cambio una lluvia de 450 milímetros ocurre cada 132 años. ¿Qué significa esto? ¿Está correcto? ¿Les parece lógico? La posibilidad de la precipitación de 150 es mayor que la de 400. Ok, está excelente. Su respuesta está excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere complementar la respuesta de su compañero? ¿Alguien me dice cuál es la probabilidad, perdón, del evento de 150 milímetros que sucede cada 33 años? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra?
De 5 veces en 132 años. Ok, ¿alguien más? Uno sobre 132. 1 sobre 132 es la probabilidad en este caso, entonces aquí sería 1 entre 33. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? Un porcentaje de 0,75%. En porcentaje de 1 en 132, 0.75%. Excelente. Entonces, esa es la probabilidad de ocurrencia, ¿no? En este caso, la probabilidad de que ocurra el evento de, bueno, que ocurra una precipitación de 150 milímetros es 1 entre 33, que es el, vamos a sacar en porcentaje, que es el 3%, ¿no? Entonces, la probabilidad de que haya una precipitación mañana, por ejemplo, de 150 milímetros, vamos a tomar este ejemplo como si fuera acá, es el 3%. Esa es la probabilidad de que llueva 150 milímetros. Es una probabilidad alta, ¿no? En cambio, ¿cuál es la probabilidad de que llueva 450 milímetros, que tiene un periodo de retorno de 132 años? Lo dividimos 1 entre 132 y lo multiplicamos por 100. La probabilidad de que mañana ocurra un diluvio de 450 milímetros es del 0.75%. Entonces es baja, ¿no? La primera era del 3% y la segunda es de el 0.7%. ¿Y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver también con la magnitud de la precipitación, ¿no? Cuando yo tengo algún evento, una precipitación, por ejemplo, de 2 milímetros o de 5 milímetros, el periodo de retorno no va a ser ni siquiera un año, ¿no? Vamos a decir una precipitación de 50 milímetros, el periodo de retorno va a ser un año. Cada año llueve 55 milímetros o 50 milímetros alguna vez, ¿no? En alguno de los 365 días, no sé exactamente cuánto, pero sucede cada año. En cambio, cuando yo tengo este tipo de precipitación de 150 milímetros o 450 milímetros, bueno, esos eventos no se van a dar todos los años porque son eventos extraordinarios. Imagínense una lluvia de 1000 milímetros o 1500 milímetros, seguramente tiene un periodo de retorno de 1000 años o algo por ahí, ¿no? Y una probabilidad de ocurrencia bajísima. Entonces, esa es la probabilidad en el caso de precipitación, por ejemplo, de que ocurra 150 milímetros con un periodo que tiene un periodo de retorno de 33 años, la probabilidad es del 3%. Y ahora, yo también puedo obtener la probabilidad de que no suceda. En este caso, ¿cuál sería la probabilidad de que no ocurra la precipitación de 150 milímetros? Si la probabilidad de que ocurra es el 3%, ¿cuál es la probabilidad de que no ocurra? 97%, Miguel. Exacto, perfecto, ¿no? Está excelente, es el 97% y por eso aquí la probabilidad de que ocurra más la probabilidad de que ese evento no ocurra es del 1. Nosotros en ideología trabajamos con la palabra excedencia, ¿no? La probabilidad de que exceda más la probabilidad de que no exceda ese valor es igual a 1. Entonces, así trabajamos en la parte de probabilidad, en la parte de probabilidad de frecuencias, para más que todo obras de seguridad, ¿no? Para eventos de gran magnitud, en este caso de lluvias, por ejemplo, de 450 milímetros. Ok. Ustedes también han debido escuchar lo que es la vida útil de las obras, ¿no? Tal vez ya han trabajado en alguna materia con la vida útil de diferentes obras o han visto alguna tabla. Es muy diferente a lo que es el periodo de retorno, ¿no? En este caso, el periodo de retorno es cada cuánto se va a dar una precipitación de una magnitud X, ¿no? De una magnitud que nosotros a partir de las tablas
en este caso a partir de los registros de precipitaciones máximas en 24 horas, vamos a poder obtener. Pero esa es una tabla en general que nos indica cuáles son los periodos de retorno para diferentes estructuras. Por ejemplo, para un drenaje superficial de plataformas, para las cunetas, ¿no? Tenemos 2 años, 5 años. El drenaje urbano aquí en la ciudad, nosotros lo diseñamos para un periodo de retorno de 10 años, ¿no? De 2 a 10 años. En aeropuertos un poco menos, para alcantarillas de caminos o de carreteras, para diferentes puentes, para obras de toma, que es, bueno, que eso se ve en obras hidráulicas, que es la manera en cómo nosotros podemos captar el agua de diferentes fuentes, tanto superficiales como subsuperficiales. Tenemos un periodo de retorno de 20 a 25 años. Y para las presas, en este caso, nosotros tenemos o trabajamos con un periodo de retorno de 500 a 10.000 años. Alguien me dice por qué para un drenaje urbano yo trabajo con un periodo de retorno de 10 años y para el diseño de una presa yo trabajo con un periodo de retorno de 10.000 años. ¿Alguien me dice por qué esa diferencia? Acuérdense que el periodo de retorno tiene que ver con la precipitación, ¿no? A menor periodo de retorno, obviamente la precipitación es menor, insignificante. A mayor periodo de retorno, la precipitación, los eventos, las tormentas son mayores, considerables. Entonces, ¿por qué en el drenaje urbano yo tomo un periodo de retorno de 10? Es decir, para diseñar, yo obtengo o lo calculo en base a un evento que sucede cada 10 años. Y no a un evento, y bueno, y por ejemplo para las presas, yo diseño una presa para un evento de precipitación que sucede cada 10.000 años. ¿Por qué tanta diferencia de 10 a 10.000? Porque el drenaje está diseñado para precipitaciones menores y las presas para precipitaciones mayores, ¿sí? Exacto, trabaja de esa manera, ¿no? Pero ¿por qué cree usted que yo diseño para precipitaciones menores los drenajes y para precipitaciones mayores las presas? Les doy unos segunditos para que piensen, porque yo diseño un drenaje urbano con una precipitación, con un periodo de retorno de 10 años. En cambio, yo diseño una presa con una precipitación que tiene un periodo de retorno de 10.000 años, es decir, de un evento increíble que sucede cada 10.000 años. En sí sería porque el drenaje tiene un tiempo de concentración corto y, y produce como una intensidad alta. ¿Ok? ¿Y las presas? Adelante, no se preocupen si se equivocan, ¿no? Solamente quiero conocer su opinión, quiero saber qué piensan. Porque en las presas donde va a caer, bueno, va a pasar mayor cantidad de agua que en el drenaje urbano. Ok, perfecto. Eso puede ser una buena causa. En la presa yo voy a almacenar muchísimo volumen de agua, ¿no? En el drenaje urbano puede que no. O tal vez inclusive en el drenaje urbano yo también voy a almacenar mucha agua durante un año, ¿no? Si sumo todos los eventos diarios. ¿Por qué más? ¿Cuál creen que es aquí el punto clave? Como para que las tablas, en las normas, estén así, porque nosotros trabajamos basados en normas, ¿no? En normas bolivianas en este caso.
y esta tabla es sacada de una norma para determinar el periodo de retorno para diferentes estructuras hidráulicas. Entonces, un poco curioso, ¿no? Drenaje urbano, 10 años, y presas, 10.000 años. Les doy unos segunditos más. Ok, en este caso el factor determinante tiene que ver con las vidas humanas, ¿no? Imagínense que se arruine un drenaje urbano, que se rompa, que colapse. Puede que se lleve una vida humana, pero lo más probable es que no pase nada, ¿no? Que haya una pequeña inundación, etc. En cambio, imagínense que se rompa una presa, ¿no? Que tiene millones y millones de metros cúbicos de agua, y tienen comunidades aguas abajo, ciudades inclusive aguas abajo. La pérdida humana sería algo incontable, ¿no? Sería algo muy importante. Entonces, ese es el factor clave para dar a diferentes obras este periodo de retorno, ¿no? En este caso, una obra de toma, que se me rompa una obra de toma, bueno, no pasa nada, ¿no? Puede que un lugar se quede sin agua un día o dos, hasta que encuentre hasta que haga una reparación, etcétera, pero si tomamos en cuenta las vidas humanas, es mucho más peligroso que se rompa un puente de primer orden. Por eso tengo un periodo de retorno, fíjense, de 200 años, ¿no? Es muchísimo más peligroso cuando se rompe una presa, ¿no? Porque se va a llevar muchísimas vidas humanas. Entonces, por eso yo trabajo o diseño esos elementos con un periodo de retorno de 10.000 años, con unos eventos increíbles que solamente suceden una vez cada 10.000 años, ¿no? Bueno, y ahora, bueno, ¿de qué manera yo voy a encontrar, quiero escucharlos, a ver qué piensan, de qué manera yo voy a poder obtener o saber qué evento se repite, por ejemplo, cada 200 años? Aquí estaba fácil en la gráfica, ¿no? Porque Jonas viajaba 33 años al futuro, al presente, inclusive 132 años al pasado, al futuro. Él podía viajar a través del tiempo y tenía un registro, ¿no? Tenía datos de precipitación, en este caso, cada vez que salía de la cueva. Ahora, en nuestro caso, en Bolivia, imaginemos que vamos a diseñar un puente de primer orden. Obviamente los puentes tienen mucho que ver con hidrología, ¿no? No es solamente vías de comunicación. El primer paso para construir un puente es la parte hidrológica, ¿no? Entonces, para construir un puente, el periodo de retorno es de 100 a 200 años. ¿Cómo yo voy a obtener la precipitación o el valor de una precipitación que ocurre cada 100 o cada 200 años? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿De qué manera procedemos? Ingeniera, tal vez sea tomando periodos de retorno más cortos de los que sí se tenga y haciendo esa repetición o más o menos poniendo que ese mismo periodo ha sido antes.
Ok, en este caso, ¿qué datos yo necesito? ¿De qué tamaño debe ser mi serie histórica? No le entendí con eso de ser histórica, ingeniero. Ok, bueno, en este caso, por ejemplo, usted dice tomando algún evento que sucedió en un periodo de retorno menor, ¿no? Entonces, ¿qué periodo de retorno usted tomaría, por ejemplo? Ah, yo me refería de periodos de retorno de los cuales sí se tiene información, porque no creo que se tenga información de periodo de la precipitación de hace 200 años, pero supongo que desde hace unos 50 o 60 años sí se tienen esos datos. Ah, ok, entonces esos datos, bueno, entonces ustedes, bueno, pueden entrar al Cenami, está correcto lo que dijo su compañero, nosotros tenemos datos en este caso de precipitación, bueno, cada estación tiene su registro, ¿no? Hay algunas estaciones que tienen datos de 40 años, de 50 años, hay otras estaciones que solo tienen datos de 10 años o de 20 años. En este caso, yo tengo una estación que yo solo tengo datos de 20 años y yo tengo que diseñar una presa, ¿no? Justo donde está esa estación. Yo necesito conocer cuáles eventos se repiten cada 500 años. ¿Qué hago? ¿Qué podría hacer? Mi serie solamente tiene 20 años. Por ahí podemos hacer un estudio del suelo, a ver qué tanta erosión por parte del agua hubo en la zona. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra idea que podemos hacer? En mi serie histórica de datos de precipitación, en este caso de precipitación máxima, yo tengo datos o registros de 20 años, ¿no? En esos 20 años yo puedo saber en qué años hubo mayor precipitación, en qué día hubo menor precipitación, pero yo necesito diseñar una presa y necesito saber qué eventos se repiten cada 500 años. Pero mi serie histórica solamente tiene 20 años. ¿Qué hago? Yo tengo que saber cuál es el dato de precipitación que se repite para esa estación cada 500 años, ese valor extraordinario.
Ok, entonces, qué complicado, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Vamos a trabajar con muchísima incertidumbre, porque en el caso de Jonas, bueno, él podía viajar al presente, al futuro, y podía registrar los eventos que ocurrían cada 33 años o cada 132 años. En nuestro caso, nosotros no tenemos ese poder. Las series históricas con las que contamos, con las que cuenta el Cenami, tendrán máximo la mejor 50 años en este caso de antigüedad, pero aún así, imagínense que el 1 de enero ocurrió ese pequeño diluvio y yo tengo registro a partir del 2 de enero, ¿no? Entonces ya me perdí ese diluvio, voy a trabajar con mucha incertidumbre. Y así es como trabajamos en hidrología, ¿no? Por eso la introducción les daba de incertidumbre, porque en este caso, si yo quiero diseñar una presa, necesito trabajar con estadística y bueno, con incertidumbre voy a saber qué evento se repite cada 500 o cada 10.000 años, ¿no? Entonces vamos a ver de qué manera nosotros trabajamos eso en hidrología. Bueno, riesgo no lo vamos a ver, es simplemente un pequeño concepto que lo tienen ahí, que tiene que ver con el periodo de retorno. Bueno, entonces para eso nosotros lo que hacemos es trabajamos con funciones de distribución. Trabajamos con estadística pura porque tenemos que obtener esta información de algún lado, ¿no? No podemos trabajar con series de 50 años o de 30 años, que elegir la máxima precipitación, se nos van a caer todas nuestras obras hidráulicas, ¿no? No funciona de esa manera. Entonces, en hidrología nosotros hacemos un análisis de frecuencias, ¿no? Obtenemos lo que son parámetros de diferentes funciones de distribución de probabilidades. Entonces, tenemos que trabajar con diferentes funciones de diferentes autores que nos van a dar diferentes periodos de retorno y vamos a poder encontrar el valor de la precipitación que nosotros estamos buscando para cada obra hidráulica, ¿no? En este caso, el análisis de frecuencia es eso, determinar esos parámetros de las funciones de distribución de probabilidades y de esta manera determinar con ese factor de frecuencia cuál es la magnitud de un evento para un periodo de retorno dado, ¿no? ¿De qué forma son las ecuaciones de distribución de probabilidades? Tienen esa forma, esa relación. Tenemos, creo que no les estoy compartiendo mi pantalla, ¿ok? Bueno, les decía que la forma que tienen esas ecuaciones, que son las funciones de distribución de probabilidades, es esta, ¿no? Tenemos un factor F, un factor K, un factor delta, se podría decir, y enseguida vamos a ver qué significa cada uno de estos factores, ¿no? En este caso, F es la magnitud del evento para un periodo de retorno dado. Es decir, para un periodo de retorno, 10.000 años, yo puedo obtener cuál es el evento de la precipitación. Qué increíble, ¿no? Con estas funciones de distribución. Para un periodo de retorno de 30 años o de 40 años, también yo puedo saber cuál es el valor de la precipitación que sucede de ese evento de gran magnitud cada 30 o 50 años. F con barra es la media, obviamente, de la serie de los valores analizados de la muestra. Aquí tenemos lo que es la desviación estándar de la muestra, netamente todo es estadístico. Y K, que es un factor de frecuencia, que depende de las características de la muestra, depende de las funciones de distribución de probabilidades, etcétera. Un parámetro que es un poquito difícil de obtener. Pero bueno, esas funciones de distribuciones de probabilidades tienen esta forma. Aquí están nuevamente todos los conceptos. Y aquí tenemos las funciones de distribuciones, en este caso para valores extremos, porque estamos trabajando con obras de seguridad, ¿no? No estamos trabajando con caudales medios para agua potable, no, en este caso estamos trabajando con caudales máximos para dimensionar las diferentes obras de seguridad. Entonces, las funciones de distribución con las que nosotros vamos a trabajar, que son para valores extremos, tenemos a Gumbel, tenemos a la Log-Pearson 3, tenemos el GB, el Square, ET-Max y tenemos otras funciones. Existen muchísimas funciones, obviamente cada función lleva principalmente el nombre de su autor, como Gumbel, por ejemplo. Log-Pearson es una función logarítmica de Pearson, etc. Entonces, hoy vamos a ver un poquito de la primera función de distribución, ¿no? De la función de distribución de Gumbel.
Bueno, entonces en este caso la ecuación de Gumbel tiene esta forma, ¿no? Aquí tenemos lo que es el valor de la precipitación, obviamente. Aquí tenemos la función, bueno, el valor de X. Necesitamos, perdón, obtener el valor de X. Necesitamos obtener lo que es beta. Necesitamos obtener lo que es alfa. Esta función es lo mismo que esta función. Simplemente están escritos de diferente manera. Entonces, si alguien les pregunta cuál es la función de distribución de Gumbel, tiene esta forma, ¿no? Cualquiera de las dos. ¿De qué manera yo obtengo los parámetros alfa y beta? El parámetro alfa, muy fácil, simplemente con la desviación estándar de toda mi muestra. Y el parámetro beta con el parámetro alfa y la media, aquí es X barra, la media estimada con la muestra, ¿no? Y aquí tenemos lo que es el valor de la desviación estándar, en este caso que es estimada con la muestra. Es netamente estadístico. Parece difícil, se ve muy complicado, realmente es muy fácil. Como ven, principalmente tengo que obtener estos dos parámetros que dependen de la desviación y de la media. Nada más, ¿no? Y ya vamos a reemplazarlo luego acá en esa ecuación, en esa función de distribución de probabilidades y vamos a obtener lo que es la precipitación en este caso para un periodo de retorno dado, ¿no? Para el que nosotros querramos. Es decir, si yo quiero saber cuál es la precipitación, qué ocurrió, bueno, que va a ocurrir cada 10.000 años, que tiene un periodo de retorno de 10.000 años, bueno, trabajo en esa ecuación y, bueno, coloco, ¿no? Para tal periodo de retorno voy a tener tal precipitación, voy a poder obtener los valores de precipitación. Ok. Ahora, ¿cuáles son los valores que yo tengo, con los cuales yo tengo que trabajar para confeccionar, para escribir lo que es mi función de distribución? En este caso, trabajamos con las precipitaciones máximas en 24 horas. ¿Alguien me dice cómo está elaborada esa tabla? ¿Qué significa precipitaciones máximas en 24 horas? ¿Por qué yo solamente tengo un valor de precipitación para cada mes, para cada año? ¿No? ¿Nadie? ¿A nadie se le ocurre cómo está elaborada esa tabla de precipitaciones máximas en 24 horas? ¿Por qué solamente hay un valor en cada mes? ¿Qué es ese valor? ¿Será la media, bueno, la total mensual? ¿Será un valor de precipitación? ¿Sacaron el promedio de todo ese mes? Sacando todo el promedio. Ok, ¿alguien tiene algún otro comentario? Fíjense en el nombre de la tabla, precipitaciones máximas en 24 horas. Y bueno, en ese mes es el máximo, digamos, que llegó. Ok, ¿La perfecto, precipitación? Adelante, adelante, continúe, por favor. De que ese mes fue la precipitación máxima. Así sacó en cada mes. Ok, ¿todos están de acuerdo con su compañero? ¿Alguien tiene algún comentario o opinión diferente? Y que se refiere al día en el que hubo mayor precipitación, ¿verdad? Por eso Sí, dice obviamente. 24. Exacto, es precipitación máximas en 24 horas. O sea, precipitación máxima en un día.
Ok, bueno, en este caso las precipitaciones máximas en 24 horas, nos referimos a la precipitación, en este caso máxima, que ocurrió, en este caso en el mes de enero del año 1995. No me interesa el día, no sé si fue el 1 de enero, no sé si fue el 15 de enero, no sé si fue el 31 de enero, realmente no me interesa qué día ocurrió la máxima precipitación, solo me interesa el valor, ¿no? En este caso, en enero, la máxima precipitación fue de 23.5 en el año 1995. Listo. Para febrero del año 1995, la máxima precipitación fue de 40 milímetros. No sé qué día fue, tampoco me interesa en este caso para crear mi serie, para aplicar las funciones de distribución de probabilidades. El día de para marzo también yo tengo la precipitación máxima, abril, mayo, junio, julio, agosto, etcétera, ¿no? Obviamente los meses de mayo, junio, julio tienen una precipitación muy, muy baja, casi no existe precipitación en esos días, ustedes saben que estamos en pleno invierno, entonces lo que yo tengo que hacer, o la forma como yo tengo que empezar a crear mi serie histórica, porque a partir de estos datos yo tengo que sacar esos parámetros, ¿no? Necesito la media y necesito la desviación estándar de la muestra, entonces necesito una muestra, una serie de datos. Entonces, esos datos vienen de aquí, de esta tabla, de la precipitación máxima en 24 horas. ¿De qué manera yo voy a crear mi serie? Bueno, para cada año a mí solamente me interesa el valor máximo, ¿no? Por ejemplo, para el año 1995, ¿cuál fue el valor de precipitación máxima? ¿40? Ok, perfecto, 40 milímetros, ¿no? Listo, eso es todo. Ese es el dato que me interesa, los 40 milímetros. Para el siguiente año, para el año 1996, ¿cuál fue el valor de la precipitación máxima? ¿31? 31. 31, que pertenece al mes de diciembre. Nosotros hemos trabajado, pero con tablas, ¿no? ¿Será que es correcto que yo coloque 31 si es que tengo datos faltantes en octubre y en junio? ¿Qué dicen? ¿Coloco algún valor en el año 1996? No coloco ninguno porque me faltan datos. Esos datos no interesan. ¿Qué dicen? ¿Cómo vamos armando nuestra serie? Creo que no se coloca ninguna ingeniera, Bueno, no se porque coloca no, ninguno. Adelante, adelante, por porque no favor. está o sea, no está todos los meses con los datos. Solamente se utilizan con los datos que están en todos los meses. Ok, perfecto. Así hemos trabajado en las tablas de precipitaciones medias mensuales y más que todo en la parte de total anual, ¿no? En esas tablas habíamos dicho que teníamos para sacar el total anual, teníamos que sumar los 12 meses del año, pero si no teníamos algún dato, no teníamos ese valor. ¿Por qué? Porque no es la suma de los 12 meses, tendríamos en este caso 10 meses, ¿no? En el caso de las precipitaciones máximas en 24 horas, podemos proceder de la manera en como dijo su compañero. No tenemos datos en junio ni en octubre, entonces no voy a colocar ningún dato en este año, ¿no? Ahora bien, hay una pequeña excepción, vamos a ver cuál o cómo nosotros trabajamos en hidrología, porque esas precipitaciones máximas en 24 horas siempre van a tener vacíos, siempre voy a tener, esa es una tabla muy buena, la verdad, realmente los registros van a tener muchísimos datos faltantes. Y en ese caso, imagínense, yo no voy a tener una serie de 5 datitos, ¿no? No voy a poder trabajar con una serie tan corta. Para subsanar esta pequeña carencia de datos en nuestro país, lo que hacemos es lo siguiente. Yo sé que los meses lluviosos son, en este caso vamos al año 2002, sé que los meses lluviosos son octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, ¿no? Yo sé que ya en abril, mayo, junio y julio, inclusive en agosto, no hay precipitación, no tenemos ningún valor. En este caso, en el año 2002, si yo colocaría la precipitación máxima de este año de 39 milímetros, ¿será que en el mes de junio llovió más que 39 milímetros?
¿Qué dice en el año 2002? ¿Será que en el año 2002, si yo coloco el valor de la precipitación máxima del año de 39 milímetros que pertenece al mes de diciembre, estaré cometiendo algún error? Es decir, en junio la precipitación será mayor que 39 milímetros. No, porque los anteriores años era 0. Ok, perfecto, esa es una buena respuesta. ¿Alguien más? Vean lo que es la serie histórica, ¿no? De todo junio, de todo julio. En este caso de junio, estamos trabajando con, bueno, nos falta un dato en junio. Los datos de precipitación en junio es de 0, un año llovió 8 milímetros, un milagro, y los otros años la precipitación es de 0. Es un mes seco, estamos en invierno, no llueve. Entonces, si yo colocaría que en el año 2002 la precipitación máxima fue de 39 milímetros, no estoy cometiendo ningún error. ¿Por qué? Porque en el mes de junio puede que la precipitación sea 1, 2, 3, 4, puede que sea 10, imagínense 15 si quieren. De todas formas, 39 va a ser el valor máximo, va a ser el valor mayor. Entonces, no estoy cometiendo ningún error. Eso nosotros hacemos en hidrología, por ejemplo, cuando tenemos datos faltantes en estos meses, en los meses secos, ¿no? Por ejemplo, en el año 2008 ya no voy a poder hacer este pequeño artificio, porque en el año 2008 me faltan datos de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Me faltan datos de los meses más lluviosos. Entonces, en estos meses, si yo colocaría que la precipitación máxima del año 2008 fue de 21, que pertenece al mes de marzo, yo me voy a estar equivocando, ¿no? Lo más que seguro, porque seguramente en octubre, en noviembre, en diciembre, que llueve inclusive 30, bueno, va a llover muchísimo más que los 21 milímetros. Entonces voy a tener muchísima más incertidumbre, muchísima más incerteza en mi trabajo. Entonces, ustedes pueden trabajar de esa manera también, pueden realizar ese pequeño artificio. No hay ninguna regla en este caso. La regla general es, al igual que en las tablas de precipitaciones medias y totales, si no existe el dato, en este caso de los 12 meses, yo voy a colocar 0, pero en este caso, si mi serie es muy corta y me faltan datos en los meses secos, puedo todavía recuperar ese año, ¿no? Puedo recuperar todavía ese valor y trabajar con un poquito más de seguridad, con un poquito más de datos. Entonces ya también depende de cada uno de ustedes y depende de su criterio. Entonces, de esa manera es como se arma la serie histórica, en este caso la serie de precipitaciones máximas en 24 horas. Simplemente obtenemos los valores máximos de cada mes, bueno, de cada año, que va a corresponder seguramente a los meses lluviosos. Y eso es todo. Ese es el primer paso para poder entrar aquí, a las funciones de distribución de probabilidad. Esto lo vamos a hacer, bueno, ustedes lo van a hacer la siguiente clase con más calma y se van a dar cuenta que una vez que obtenga mi serie, tampoco no me interesa el año, ¿no? No me va a interesar el año se va a borrar, solamente quiero saber cuáles son los valores máximos de precipitación para cada, bueno, de la serie, ¿no? Y ya en función de esos pequeños datos, de esos 5, 7, 10 datos, yo voy a poder obtener una función de distribución de probabilidades para la cual yo dándole un periodo de retorno de 500 años, aunque mi serie en este caso sea de, aquí tengo una serie de, a ver cuánto, ni 20 años, si mi serie es de 20 años, yo voy a poder, a través de esta función de distribución de probabilidades, que es la de Gumbel, voy a poder obtener la precipitación para un periodo de retorno de 50, de 100 años, de 500 años, ¿no? Aún así, teniendo una información tan básica y tan corta, ¿no? Que en este caso son las series con las que nosotros contamos en nuestro país, que son las precipitaciones máximas en 24 horas. Bueno, entonces lo vamos a dejar ahí. No sé si hay alguna consulta, alguna duda.